Y está en nuestros estudios Carlos Luzberti, representante de Amnistía Internacional Venezuela. Y lo hemos invitado para conversar sobre la situación de los migrantes venezolanos en nuestro país. Bienvenido, muy buenos días. Hola, buenos días, Nicolás. Gracias por la invitación. ¿Cuántos venezolanos hay finalmente en el Perú? ¿Se tiene una idea precisa en este momento? Mira, la estadística es compleja por las mismas características de la migración venezolana. Las agencias internacionales hablan de más de 4 millones, casi 5 millones de venezolanos repartidos alrededor de los distintos estados de América Latina, incluso Estados Unidos y España en la lista. Algunas de las estimaciones hablan de un número cercano a las 100.000 personas podrían estar en Perú y nos preocupa. Al millón de personas. No tanto al millón. Desde el punto de vista de la situación de estas personas y de su situación y el respeto y garantía de sus derechos. Recientemente Amnistía Internacional Perú publicó un informe sobre la situación de estas personas a inicios de febrero, donde señalaban varias situaciones preocupantes en cuanto a la condición en la que se encuentran estas personas que no están recibiendo la atención necesaria de parte de las autoridades peruanas en función de los compromisos adquiridos en materia de derechos humanos, dada su condición de personas en situación de necesidad de protección internacional. Es decir, el problema es que no está definida completamente la situación. La estadística que nos dio el presidente del Consejo de Ministros es que había registrados, me parece, 860.000 venezolanos en el Perú, pero que el cálculo que hacían era que probablemente ya hubieran superado la cifra del millón. De estos, ¿cuántos son considerados refugiados? Es difícil saberlo. Uno de los elementos fundamentales es el derecho que tiene que tener la persona que llega a la frontera peruana y solicita la condición de refugiado. Es decir, el acceso al procedimiento de determinación de la condición de refugiado es clave, desde el punto de vista que pueda exponer ante la autoridad que toma la decisión de reconocer el estatuto de refugiado las condiciones que motivaron la salida de esta persona del país de origen. En la medida en que no se presentan los procedimientos que permitan que estas personas tengan acceso a procedimientos imparciales, independientes, con garantía de debido proceso, donde sus solicitudes puedan ser revisadas, estamos en presencia de situaciones que lesionan los compromisos internacionales, tanto en función de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Cartagena. Claro, pero la condición de refugiado se obtiene porque solo por razones políticas, digamos, o también existe el refugio por razones económicas. La condición de refugiado, de acuerdo con la Convención sobre el Estatuto de Refugiados del año 51, ampliada por la Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración de Cartagena del año 84, reconoce que tiene derecho a la protección de refugiado toda persona que esté en una situación en la cual no pueda o no quiera someterse a la jurisdicción del país del cual es nacional o donde reside por razones de graves violaciones a derechos humanos o razón de persecución por motivos políticos o de otra índole. En el caso de las personas que están saliendo de Venezuela por la situación, la grave crisis de derechos humanos como ha caracterizado Amnistía Internacional o como han caracterizado colegas de otras organizaciones no gubernamentales, una situación de emergencia humanitaria compleja, donde hay situación de violación al derecho a la salud, al derecho a la educación, pero también situación de violación a los derechos políticos, al derecho a la vida, al derecho a la integridad personal, con gravísimos casos de tortura, detenciones arbitrarias por motivos políticos, entre otros. Existe una presunción que estas personas pueden estar saliendo o abandonando el país por estas causas, por estas graves violaciones a derechos humanos. Por lo tanto, lo que los tratados establecen y la obligación que tendría no solo el Estado peruano, sino todos los estados frente a los cuales lleguen ciudadanos provenientes de Venezuela, es habilitar la posibilidad de un procedimiento imparcial, independiente, que garantice con debido proceso la posibilidad de que puedan ser evaluados sus casos en caso de considerarse como refugiados. Ahora, pero ¿qué supone el estatus de refugiado en términos prácticos? Bueno, desde el punto de vista de la condición de refugiado, tal cual como establece la Convención del año 51, las declaraciones de asilo político y territorial de Caracas y la Declaración de Cartagena, supone primero que esta persona no puede ser devuelta al país o territorio del cual está escapando. Y supone también, bajo la visión de protección integral
o la doctrina de la protección integral de los derechos humanos, que esta persona en su condición de refugiado debe tener acceso a las condiciones mínimas en materia de derechos humanos que tendría cualquier extranjero en situación legal en el país donde se encuentra. Es decir, no debería estar sujeto o sufrir formas de discriminación por su condición de refugiado reconocido o de solicitante de refugio. Más aún, el ACNUR ha determinado en sus directrices de protección, que igualmente lo ha hecho el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que los estados tienen la obligación de tomar medidas para garantizar unas condiciones mínimas en materia de derechos humanos y de derechos económicos, sociales y culturales a las personas, tanto a las personas que están solicitando asilo o refugio como las personas que ya tienen la condición reconocida. Ahora, sin embargo, estamos como desbordados, ¿no? Porque no tenemos una respuesta, es decir, no hay fondos internacionales hasta donde conozco, ¿no? Por lo menos a los venezolanos de a pie que están en el Perú no les llegan, ¿no? Si es que estos fondos internacionales existen. No sé si hay organizaciones no gubernamentales que están recibiendo fondos internacionales. Pero lo que es cierto es que estamos desbordados. Tenemos aproximadamente 1 millón de personas que requieren alojamiento, requieren atención médica, requieren trabajo, requieren escuelas para sus hijos. Es decir, necesitan todo lo que un ser humano requiere para tener una vida digna. Y no tenemos cómo ofrecérsela porque somos un país que atraviesa una circunstancia que no es precisamente la mejor en términos económicos. Y eso está provocando disputas por los empleos, que estén metidos en la informalidad. Es más, hay presencia de venezolanos que vienen de haber cometido actos delictivos en Venezuela y los cometen acá, lo cual deteriora la imagen de los venezolanos. Pero estoy seguro también que hay venezolanos que en medio de la desesperación de no tener ninguna fuente de ingreso segura, terminan arrastrados por la delincuencia, ¿no? Y la pregunta es cómo se va a enfrentar esta crisis. Bueno, entiendo, se reproduce también en Colombia, por ejemplo, donde hay más venezolanos que en el Perú, ¿no? Sí, en particular, como tú mencionas, esto requiere de procedimientos de determinación de la condición de refugiado. En la medida que el procedimiento se realiza de acuerdo a los estándares internacionales, un procedimiento imparcial e independiente, se puede identificar las personas que no necesariamente deberían estar incluidas dentro de la protección internacional. Pero por otro lado, lo que tú señalas, ciertamente, lo que tiene que ver con el acceso a derechos y condiciones básicas de vida durante el periodo que la persona está solicitando refugio y una vez que está reconocida. En este caso, tanto lo que pueden ser las debilidades en materia de derechos económicos, sociales y culturales, salud, educación, trabajo, como tú bien señalas, que están previstas en los tratados, también los tratados establecen la cooperación internacional como un deber de los estados, acudir a la comunidad internacional. Bien es cierto que nadie está preparado para una crisis, por eso es una crisis. Y la crisis que se genera a partir de la situación en Venezuela, con la crisis de movilidad más grande del mundo después de la situación de Siria, supone algo para lo que ninguno de los estados que está recibiendo el flujo está preparado y tiene que acudir internacionalmente. Claro, pero además acá hay una perspectiva que no hay que perder. Es decir, hay un nivel de confrontación política con el proyecto que se supone encabezaba Chávez, ¿no es cierto?, de extensión latinoamericana, o con pretensiones de extenderse por toda América Latina, y el Foro de Sao Paulo, todo esto que se discutía ya. Lo cierto es que el régimen creado por Hugo Chávez colapsa por razones económicas, es decir, fracasa el proyecto económico cuando baja el precio del petróleo y se quedan sin ingresos y no habían invertido el dinero que tenían que invertir en mejorar su capacidad productiva, en diversificar, vivían en gran medida de productos importados que dependían de los ingresos del petróleo. Se produce un colapso económico y eso tiene su primera manifestación política en que la oposición gana la asamblea. En esa circunstancia hay una política de la comunidad internacional encabezada por los Estados Unidos para darle una ayudita, digamos, a la crisis con una serie de medidas restrictivas que han tenido un impacto. Es decir, un componente de la crisis social humanitaria en Venezuela es la debacle del programa económico chavista, pero también es un factor que no puedas importar nada, ¿no? Que en lo que terminó no es en que se cayó Maduro, que es lo que ofreció Donald Trump al mundo, sino que se fueron más de 4 millones de venezolanos porque era imposible vivir en ese país. Y se fueron los jóvenes que protestaban, ¿ah?
que es la gran tragedia de Venezuela en este momento. Claro, lo importante es que la crisis en Venezuela no es o no inicia con la situación de las medidas impuestas. La crisis en Venezuela es anterior al tema de las medidas impuestas. El flujo de personas migrantes solicitando refugio es aún anterior al año 2017, en que inician estas medidas que generan ciertamente un empeoramiento o un agravamiento de la crisis. Por otro lado, como tú mencionas, el resultado del Congreso o el Parlamento es un resultado del año 2015, todavía mucho antes del inicio de las medidas en materia de sanciones que, como hemos dicho, no ayudan a resolver, no son el origen, pero tampoco ayudan a resolver. Y además están teniendo efectos desafortunados en materia de complejizar la posibilidad de, por ejemplo, organizaciones no gubernamentales de tener acceso a medidas para contribuir a paliar la crisis en Venezuela bajo esta lógica de el sobrecumplimiento en materia de sanciones por excesiva precaución. Pero desde el punto de vista del origen de la crisis, Amnistía ha venido documentando cómo la grave crisis de derechos humanos en Venezuela es de mucho más larga data. No es de 2017, no es de 2015, traza sus raíces incluso antes del 2010 con el debilitamiento de la garantía de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de larga data. Por eso, como te mencionaba, colegas de organizaciones hablan de emergencia humanitaria compleja. Desafortunadamente, parte de los indicadores que nos dan pie para poder mirar la crisis venezolana pasan por gravísimos problemas, por ejemplo, de falta de acceso a la información. Por ejemplo, como ha documentado la visita de la alta comisionada de derechos humanos el año pasado, gravísimas cifras de ejecuciones extrajudiciales, casos de tortura contra personas detenidas por motivos políticos o por motivos no políticos necesariamente. Gravísimos abusos atribuidos a las fuerzas policiales, en particular la Fuerza de Acciones Especiales, el FAES, dependiente de la Policía Nacional, que por lo menos asumiendo la estadística que el gobierno venezolano reconoció ante la alta comisionada, estamos hablando de más de 1.500 presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas solo en los primeros meses del año 2019, las cuales tienen una altísima cifra de impunidad en este momento. De acuerdo. Ahora, para terminar, a mí lo que me preocupa de todo esto es, más allá de la controversia, es cuál es la salida a la situación. Porque nosotros tenemos un problema práctico. O sea, a Perú han venido venezolanos que no son gente adinerada. Los que tenían dinero y visa para los Estados Unidos se fueron para allá, ¿no es cierto? Pero la gente que está viniendo a países como Perú, como Colombia, incluso como Chile y Argentina, porque hemos sido también países de tránsito por algunos de ellos, son gente humilde, son gente de trabajo, son profesionales, son técnicos que la están pasando muy mal. Y no tenemos una respuesta coherente y no tenemos ayuda internacional para enfrentar este asunto cuando estamos pagando las consecuencias de decisiones de política internacional, ¿no es cierto? Esa decisión de ayudar a que la crisis termine de empeorarse con los bloqueos para que se caiga Maduro, fracasó. Y la prueba del fracaso es la migración masiva, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Es la pregunta que tengo. ¿Cómo enfrentamos esto? ¿Cómo lo resolvemos? Claro, como tú mencionas, hay un problema de falta de una política coherente en el caso particular de Perú que ha sido señalado en función a, por ejemplo, la necesidad de acudir a la cooperación internacional para solventar la crisis que hay, pero también en función a que las políticas que se tomen tengan una clara vocación de derechos humanos. Desde el punto de vista de, si bien es cierto, el Estado peruano tiene la prerrogativa de admitir y administrar quien ingrese en sus fronteras, esta política tiene que tener una vocación de derechos humanos y, por lo tanto, establecer controles indebidos que estas personas que vienen de Venezuela no son capaces de complementar, lo que hace pues es empujarlas a situación de migración irregular que las hace nuevamente víctimas de redes de tráfico de personas. Este es el caso de la chica esta que fue detenida en un operativo policial de un hotel en un balneario en el sur de Lima que se llama Punta Negra y donde había gente involucrada en delitos, en crímenes. Y todas estas personas fueron expulsadas del país. Y esta chica regresó, ¿no es cierto?, a esta chica Daniela Gualín Vázquez,
de 22 años regresó al Perú y ahora resulta que, regresó ilegalmente, evidentemente, porque había sido expulsada y terminó asesinada, ¿no? De nuevo, el problema de la falta de una política coherente con la visión de derechos humanos. Primero, reconocer que las personas que han sido víctimas de tráfico son víctimas especiales que requieren de una atención de parte del Estado en función de sus compromisos internacionales. Y por otro lado, reconocer además que la situación en la que estas personas migran las hace posiblemente beneficiarias de la protección en materia de refugio. Desde ese punto de vista, lo que corresponde a Amnistía es hacer el llamado a las autoridades a que en el establecimiento de políticas mantengan una visión de derechos humanos, es decir, una visión que no comprometa el contenido básico de los derechos, que tenga una visión de no discriminación y recordando siempre que, como tú mencionabas, las personas más afectadas por la crisis venezolana, las personas que están siendo empujadas por la crisis a salir del país, son las personas que viven en pobreza, que son las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Y la migración desordenada, la migración que se encuentra con estas barreras indebidas, donde se le requieren documentos o información que el Estado venezolano, por su opacidad, por su debilidad, no está en capacidad de entregarles, lo que hace es empujar a estas personas a una nueva victimización al tener que recurrir a tráfico de personas para poder movilizarse y entender que estas personas entonces son doblemente víctimas y esta situación pues lo que genera es nuevamente espacios de responsabilidad donde las autoridades tienen que tener la sensibilidad para tomar medidas con enfoque de derechos humanos para proteger sus derechos. Muchas gracias. Ha estado con nosotros Carlos Luzberti, representante de Amnistía Internacional de Venezuela. Muy gentil.